Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, puesto que estamos aquí a las 7, qué mejor que comenzar puntualmente esta nueva sesión de la hora de la Ortega Marañón. Nos acompaña esta tarde Gonzalo Cabero, que es el coordinador de la Cátedra de Servicios Sociales y Dependencia, que está asignada al Ayuntamiento de Fuenlabrada, y él además es profesor de evaluación de programas y políticas públicas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos. Es un querido compañero y amigo que viene aquí a hablar de un tema que entendemos es uno de los temas probablemente que más reflexión necesite para aquellas personas que nos dedicamos al ámbito de lo público, ¿no? Y es todo lo que tiene que ver con la reflexión sobre hacia dónde van los servicios sociales, cómo hacerlos sostenibles. Sabemos que uno de los problemas del Estado social es la crisis fiscal del Estado social, ¿no? Cómo cada vez necesitamos más espacios de intervención y, sin embargo, por cuestiones de la vida, de la demografía, de cómo van los problemas y causas contextuales, nos encontramos a cómo generar ese ajuste entre la capacidad de intervención, la capacidad de soporte y mantenerla en el tiempo. En todos los países, en unos por unas razones y en otros por otras. En unos porque pobreza y desigualdad están muy asentadas y hay que crear probablemente, o en su caso, toda una estructura que garantice que se muevan y que a todas aquellas personas que tienen aspiraciones puedan desempeñarlas, y en otros porque por mor de la pirámide de población, permítanme la broma, había una vieja salsa que decía aquello de afuera a la calle no hay cama para tanta gente, ¿no? Cuando la esperanza de vida en Europa nos viene a decir que en 15 años más o menos en torno entre el 50 y el 60% de la población, los famosos boomers, van a tener más de 65 años. ¿Cómo hacer sostenible toda esta cuestión? Y una cosa importante en todo este espacio es la reflexión sobre qué hacer, cómo hacerlo y sobre todo cómo garantizar que lo que se hace tiene un buen rendimiento. Y esa es la razón de la ponencia del profesor Cabero, cómo medir para mejorar o cómo hacer la evaluación de los servicios sociales. No les robo más tiempo, estos son tus estudiantes, encantados de escucharte, Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Bueno, en primer lugar, la verdad es que venir a La Ortega es un placer, es un sitio en el que cuando yo estaba como vosotras, como vosotros, entonces yo creo recordar que lo dirigía Fernando Vallespín, claro, que era profesor del máster que yo estudiaba, podía haber sido podía haber sido el máster aquí, podía haber sido allí. Y bueno, pues la acogida siempre de Isabel, de Fernando, bueno, de Fernando Reinares también, pues ha sido muy buena, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba Isabel, trabajo en una cátedra en Fuenlabrada, ahora os voy a contar un poco más sobre esto, pero sí que quería iniciar, y ya que estamos aquí pues en la casa de Ortega, con una frase que se le atribuye a él en 1917, en las oposiciones de Luis Olariaga. Él decía, bueno, vamos a hablar sobre varias cosas, ¿no? Política social, os voy a presentar un poco la asociación, que es la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y una asociación para el impulso de cátedras. También vamos a hablar un poco sobre el trabajo en red dentro de los servicios sociales. Vamos a hablar, obviamente, sobre el análisis de los indicadores de las políticas sociales y un poco más sobre cómo medir, evaluar, tratar de ver cuáles pueden ser indicadores que nos pueden servir para incidir en las políticas sociales. Pero como decía, y esto se ve como del revés, pero aún así, a ver, ¿sigue pasando? Está intentando. Vamos a ver qué... Vale, ahora probamos, si no. En todo caso, como os comentaba, ¿no? Decía, estamos en la casa de Ortega y entonces digo, voy a buscar a ver qué nos decía Ortega sobre la política social y sobre los servicios sociales, ¿no? Y en 1917, en las oposiciones de Luis Olariaga, se le atribuye haber dicho que, bueno, pues que en España el análisis de las políticas sociales o la política social carecía de clasicismo, ¿no? Que no era una materia a la que se dedicara mucho tiempo. Un siglo más tarde creo que ya podemos afirmar que esto ya claramente no es así, ¿no? Es verdad que
bueno, pues ha habido una serie de leyes que se han ido aprobando desde, bueno, para desarrollar el Estado social y de derecho, y normalmente, bueno, pues ese inicio puede tener lugar en el periodo postconstitucional un poco con la Ley General de Sanidad, con el Plan Concertado, que para los servicios sociales en el 88 fue un cambio radical. Y por último, bueno, he incluido también la Ley de Promoción de Autonomía y Prevención de la Dependencia, porque quizás es un hito, un paso más allá, que le da una vuelta de tuerca y que precisamente en la referencia que hacía Isabel a cómo está transformándose la pirámide poblacional, pues es una piedra de toque que bueno, probablemente explique buena parte de los desarrollos sociales que no tienen que ver solo, digamos, con la política en sí, sino incluso con cómo vivimos nuestras vidas, cómo se transforman pues, los cuidados, la atención a las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, bueno, pues eso decíamos, España es un Estado social y democrático de derecho, y en ese sentido eso implica que de alguna forma el Estado se implica en la vida de las personas, ¿no? De alguna forma tiene el deber de promover algunos, ¿no? La garantía de algunos derechos, y tiene también la capacidad de, precisamente, pues eso, establecer unos mínimos vitales que a los que debe de tener acceso toda la población. Por eso, bueno, pues lo que tratábamos de alguna manera, o lo que voy a tratar de hacer es referirme a estos mínimos y explicaros cómo somos capaces de medir si estos mínimos se consiguen, cómo se han ido desarrollando las políticas en las comunidades autónomas y cuál ha sido ese impacto diferencial. Este 9.2 de la Constitución es al final el que mandata, ¿no? De alguna manera a los poderes públicos a promover esas condiciones de igualdad para intervenir en los derechos, ¿no? Que se hacen efectivos antes o después, y que es conocida como la cláusula de transformación social. Bueno, al final, una de las cosas que limitan o que habilitan a los poderes públicos para hacer estas transformaciones, para este desarrollo del estado de bienestar, son los diferentes niveles de protección que tenemos dentro de la Constitución, ¿no? Por un lado tenemos los derechos fundamentales, que bueno, sabemos que son exigibles directamente ante los tribunales, y esto cambia un poco la capacidad de la ciudadanía para hacerlos efectivos. Pero sí que es verdad que tenemos otros derechos simples, que, bueno, pues eso, como la contribución a los gastos, hablábamos de cómo sostener los servicios públicos, y otros principios rectores que al final son esa parte de las políticas que a veces se nos queda un poco coja, que no siempre entendemos como política social. No lo hemos hablado en la presentación, pero yo antes de trabajar en esta cátedra estuve trabajando en una fundación que trabajaba con personas sin hogar, ¿no? Y claro, los derechos de las personas sin hogar están en parte vinculados a estos derechos fundamentales, en garantías de ingresos, pero están también muy vinculados precisamente a la falta de vivienda, y en la medida en que la vivienda no sea un derecho, es un derecho social algo cojo en algunos casos, porque se puede promover pero no se puede exigir, pues también esto supone ciertas limitaciones a la hora de ponerlo en práctica, ¿no? Claro, y decíamos, ¿cómo podemos hacer para conocer o para mejorar la forma en la que medimos, en la que comprobamos que los derechos que se supone que tenemos se hacen efectivos? Y en esto creo que lo interesante es pensar en de dónde salen los datos, o bueno, quién aporta qué información, y en función de esa información qué es lo que puedo hacer con ella. Ponía aquí, que da igual, no se lee muy, bueno, aquí a la derecha, ¿no? Es un informe del Defensor del Pueblo en el que, bueno, pues va haciendo un repaso, el repaso que hace anual, a algunas cuestiones que son especialmente relevantes en el contexto de pues, la defensa de algunos derechos, etc. Y en una nota, en este caso hablando sobre las residencias, hablaba sobre la pandemia, pero en cualquier caso hablaba sobre la necesidad de disponer de datos homogéneos para poder precisamente hacer estas comparaciones. Es decir, en muchos casos no se trata tanto de que no existan las prestaciones, de que no se cumplan los derechos, de que los servicios no estén funcionando, sino de que no sabemos cómo están funcionando o tenemos acceso limitado a saber cómo están funcionando. La calidad de los datos va a ser la que nos va a dar de alguna manera la posibilidad de trabajar con ellos y de conocer mejor o peor. Aquí debajo, en un tamaño extremadamente pequeño, porque en realidad da igual lo que ponga, tenéis una comparación entre los datos, por ejemplo, que facilitaba el Inserso,
que depende del Ministerio de Derechos Sociales y que es el principal responsable del desarrollo, por ejemplo, de la Ley de Dependencia, los datos que nos facilitaba en abierto en 2020 y los datos que facilitaba en 2023. Todo esto son pestañas de un Excel interminable, pero en todo caso, quizá lo interesante es pensar cómo en un caso teníamos acceso a 10 tablas, más o menos. Actualmente estamos hablando de en torno a 50, 60, lo que ha sido fruto de, bueno, pues por un lado, de un proceso de apertura de los datos por parte del propio Ministerio, de organizarlos de otra manera y también de ese esfuerzo de organizaciones, sociedad civil, bueno, un trabajo un poco coordinado entre funcionarios, la administración pública y organizaciones de la sociedad civil para tratar de conocer mejor cómo está funcionando una norma, ¿no? Sí que os quería hablar, porque hemos hablado de la cátedra, de dónde venía precisamente este trabajo combinado, ¿no?, entre digamos, la sociedad civil, administraciones públicas, entidades y la universidad en este impulso por el conocimiento o por la ampliación del conocimiento dentro de los servicios sociales. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes, que es parte de la cátedra de la que formo parte, pero que además es una asociación que lleva una trayectoria de 30 años estudiando precisamente los servicios sociales, impulsando un poco la investigación en ellos, bueno, lo que trata de alguna forma es eso, ¿no?, de, a través de sus actividades, de sus actuaciones, promover la investigación, el estudio, el conocimiento, la apertura de los datos, pero a la vez también la relación, la colaboración con las propias entidades, con los propios ayuntamientos en muchos casos, pero también comunidades autónomas, precisamente para la mejora de su propio autoconocimiento. O sea, digamos, mediante los informes que han ido realizando en diferentes épocas, lo que están haciendo, y aquí tenéis un conjunto de ejemplos, ahora hablamos un poco sobre ellos, lo que han ido haciendo ha sido como dialogar con las propias administraciones para que ellos sean conscientes, por un lado, de la utilidad que puede tener el dar a conocer sus datos, pero también los utilizamos, obviamente, o se utilizan para incidir y para modificar pues ciertos comportamientos de administraciones que pueden ser más o menos ágiles o, bueno, digamos, habilidosas garantizando derechos. En clase, en la Rey Juan Carlos, siempre digo, ¿no?, que quizá en España tenemos, tenemos esta cosa con las comunidades autónomas que nos da la sensación de que, bueno, hay muchísimos problemas, 17 comunidades, niveles diferentes de garantía de derechos en diferentes lugares, etcétera, pero a la vez son un experimento natural maravilloso precisamente para fomentar este aprendizaje de unas a otras. Es decir, no todas tienen la misma población, no todas tienen la misma pirámide de población, no todas tienen el mismo nivel económico, no todas están gobernadas por partidos iguales, van cambiando, etcétera, etcétera. Pero precisamente esta variabilidad lo que nos permite es ver qué avances funcionan en unos contextos y no funcionan en otros, cuáles son buenas prácticas que podemos extraer de unos a otros, y luego una última, que hacemos en cada uno de los informes. Bueno, el primer informe, por hablaros un poco en general, es un informe del Observatorio de la Dependencia, que es en el que además ahora mismo estamos trabajando para presentarlo dentro de poco, cruzo los dedos. Lo que trata de analizar, por ejemplo, es la implantación de la Ley de Dependencia en las 17 comunidades autónomas. Entonces, en este caso, desde que se aprobó la ley en 2006, lo que hemos ido ha sido bueno, analizando cuántas prestaciones hay de cada una de los tipos que garantiza la norma, pues cuántas personas acceden a residencias, centros de día, ayuda a domicilio, prestaciones económicas de diferente tipo. Y lo que nos ha permitido, o lo que permite quizá este análisis de las políticas sociales a lo largo del tiempo, ha sido generar estas series históricas que nos permiten conocer, pues, qué sistemas evolucionan en qué direcciones. Obviamente, una parte bueno, pues tiene que ver con este mimetismo institucional, pues tú aprendes de lo que otras comunidades han ido haciendo, pero hay otras también que parten precisamente de las propias denuncias o las propias, bueno, llamadas de atención que mediante los informes se pueden ir haciendo, ¿no? Una de las cosas más interesantes de hacer estos análisis comparados entre diferentes comunidades, ayuntamientos, regiones, da igual, lo que hagáis, cualquier investigación que vayáis a hacer, sobre todo si luego tiene un impacto más allá y lo conectas con la prensa, es que genera, bueno, remueve dentro de los propios gabinetes de cada una de las comunidades, ¿no? Porque al final
uno va organizando un ranking y nadie quiere ser el último y a la gente le suele gustar ser el primero y bueno, pues si estás por el medio, pues bueno, ni tan bien ni tan mal, ¿no? Pero sí que genera, bueno, por un lado esa crítica, por otro ese aprendizaje y por otro esa necesidad de salir bien parado. Otro de los índices que realizamos es este índice DEC, que bueno, analiza el desarrollo de los servicios sociales en 3 áreas fundamentales, en derecho, economía y cobertura. Y bueno, otro, por ejemplo, es el de la inversión de gasto social. O sea, vamos haciendo, estos son anuales, luego hay algunas otras investigaciones cada poco tiempo. El de inversión, por ejemplo, lo que tratamos de ver es los presupuestos de cada una de las comunidades autónomas año a año, y entonces, pues bueno, pues dependiendo de la coyuntura, pues hubo un tiempo en el que quizá lo interesante era ver cómo se habían recuperado las inversiones antes y después del COVID. Se pueden observar a través de los indicadores cómo el gasto en sanidad se dispara, obviamente, y menos mal, durante unos años, cómo de repente, ¿no? Pasado probablemente a estas alturas ya estamos viendo unos recortes de ese gasto bastante amplios, como por ejemplo la deuda ha ido sustituyendo parte de ese gasto, como conceptos que no están muy claros, ¿no? Y esto es interesante a la hora de pensar en cómo delimitamos o cómo definimos nuestros indicadores, cómo generamos cajas como el resto, ¿no? Políticas que van el gasto en el resto de políticas. ¿Y qué es el resto de políticas? Pues bueno, a veces es una caja un poco más opaca, que curiosamente es la que más crece. ¿Qué hay ahí dentro? Tampoco lo sabemos, o sea, podemos acceder a ello, ¿no? Pero quiero decir, es interesante pensar cómo los propios indicadores también generan conceptos y generan incentivos, ¿no? Y generan la capacidad de modificar comportamientos, ¿no? Ahora que está tan de moda esto de los nudges y ¿no? el tratar de que la gente a través de incentivos se comporte de una determinada manera, pues esto también sucede, ¿no? ¿Qué hacemos después? Aunque sea así bastante pequeño y no se vea, esto lo podremos pasar, imagino, en algún momento después, no hay ningún problema por compartirlo. Hacemos, por ejemplo, mapas, gráficas, etcétera, que luego te permitan precisamente generar un impacto añadido con esas evaluaciones o con esas investigaciones que haces, ¿no? Al final, muchos de estos informes, o la mayor parte de estos informes, no están tanto dirigidos a la evaluación interna por parte de los propios servicios, sino que están también orientados a, bueno, pues a la incidencia en la esfera pública, a la comunicación dentro de bueno, a medios de comunicación, etcétera, y entonces por eso pues, sirve para que los propios periodistas después lo puedan replicar en sus medios, bueno, tienes unos impactos en prensa y esto ayuda a que la difusión sea más amplia. Había traído otro de los ejemplos que me parece paradójico, ¿no? Trabajamos también, una de las últimas políticas que se ha desarrollado muy ampliamente y quizás sea uno de los hitos que no estaba puesto antes, pero es el ingreso mínimo vital, que ha venido, digamos, a ampliar o a paliar en parte esta situación de pobreza. Y entonces, en este intento por, digamos, elevar los mínimos que reciben las personas, el Estado ha tratado de aportar para mejorar esta situación. ¿Qué es lo que hemos encontrado o qué es lo que tiene dos partes, ¿no? esta historia? Por un lado, se ha visto cómo se han ido, al irse incluyendo personas dentro del acceso al ingreso mínimo vital, hemos visto cómo, por ejemplo, algunas comunidades retiraban las rentas mínimas. O sea, es decir, era un mecanismo que en principio venía a ampliar el número de personas cubiertas, unas las financiaba la comunidad, otras el Estado. Bueno, al final todos echan sus cuentas y dicen, bueno, pues si, digamos, el Estado me ayuda, pues yo puedo de alguna forma retirar parte de este dinero y dedicarlo a otras cosas, ¿no? Entonces es interesante precisamente medir y evaluar cuál ha sido esa traslación desde que se aprobó el ingreso mínimo vital, porque si no uno podría pensar que, bueno, pues que las rentas mínimas siguen teniendo su función y se mantienen de la misma manera y esto es un complemento, ¿no? O una política que viene a complementar lo que ya había. Bueno, pues no parece, o por lo menos no siempre y no en todas las regiones. Y otra cosa interesante también, que me recuerdan estos dos ejemplos, es lo que veníamos diciendo de la transparencia de los datos, ¿no? Antes hablábamos de que en el caso del Imserso, por ejemplo, hace 2 años nos daban X información, vamos a ponerle el número 10, ahora nos están dando 50. Esto ha sido, ¿no? Un intercambio con ellos a base de solicitarlo por otras vías, o sea, al final escribes a través del portal de transparencia, el portal de transparencia te contesta
si tienes suerte un mes más tarde, si no tienes suerte unos meses más tarde. Yo creo que a día de hoy empiezan a estar saturados, y yo ya no sé si no quieren contestarnos con razón. Pero bueno, pues es una vía por la que uno puede seguir accediendo a la información y que como investigador es bastante interesante. Es verdad, no quiero decirlo muy alto porque probablemente si lo empezamos a usar lo vamos a saturar, pero en teoría debería ser algo a desarrollar, ¿no? Yo creo que es una herramienta muy potente precisamente para hacer esto, para poder hacer evaluación no solo desde las propias instituciones. Y esto es interesante porque cuando salen los datos se puede ver un contraste muy grande con los mismos datos sobre, ¿no?, la propia nota de prensa que puede sacar el Ministerio, las notas que pueden sacar bueno, pues las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, pues uno saca el negativo y el positivo dependiendo de en qué lado se encuentre, o puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Una de las cosas, por ejemplo, que nos encontramos y que yo creo que a nivel de análisis de datos es algo bueno, a mejorar, es que en algunos casos, y este era el caso, por ejemplo, del Ministerio de Inclusión, pero no hace falta meterse con nadie en particular, los datos no aparecían en una hoja extraíble, Excel, una tabla copiable, era básicamente un PDF planchado, ¿no?, por así decirlo. Cuando uno empieza a trabajar con datos, descubre que tonterías como esta pues pueden ser minutos de trabajo, pueden ser horas de trabajo, o pueden ser un informático de trabajo, dependiendo de cuál sea la complejidad, ¿no? En algunos casos, yo creo que esto se ha ido mejorando, y también es verdad que una de las ventajas de trabajar en este ambiente de las cátedras, en el que estamos en la universidad, en este caso la UNED es la principal, ¿no?, la parte universitaria dentro de las cátedras, pero también en los ayuntamientos, es conocer también por dentro, bueno, pues, digamos, las capacidades de las propias administraciones. Uno siempre piensa, ¿no?, que cuando llega a un ministerio, cuando llega a una asamblea regional o cuando llega a un ayuntamiento, sus recursos son ilimitados, y en realidad pues son tan limitados como los de cualquier organización, solo los tenemos, bueno, los vamos reordenando en función de las posibilidades, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, el tener la capacidad de que los datos sean reutilizables, digamos, el generar un conocimiento que no sirva solo para que los propios técnicos trabajen sobre ello, sino que vaya un poco más allá, es interesante. Decía que a raíz, ¿no?, de toda esta organización de la Asociación de Directores y Gerentes, digamos, llega a unos acuerdos con la UNED, con el Ayuntamiento de Fuenlabrada y con otras instituciones, y empiezan a generar una asociación de cátedras de servicios sociales en el que lo que tratan es de impulsar precisamente la generación de estas cátedras. ¿Qué es lo que está, o para qué está sirviendo, y por qué creo que es interesante a la hora de pensar sobre los servicios sociales? Porque lo que están haciendo es generar colaboraciones entre municipios. Los servicios sociales tienen una particularidad, ¿no?, y es que son un área muy capilar, o sea, están en todos los municipios, o sea, están realmente muy a ras de suelo, conocen la realidad del municipio, conocen a las personas, son en muchos casos una puerta de entrada a las dudas del día a día, ¿no? Nosotros, bueno, al final probablemente aquí en la Castellana tenemos varios ministerios, aquí se realicen reglamentos, legislaciones con buenas intenciones, con el mejor de los conocimientos, tratando, digamos, de adaptarlo a cada contexto, pero luego eso se va filtrando, y una ciudad como Madrid de 3 millones y pico de habitantes tiene una realidad, una como Fuenlabrada, que son 195.000, pues tiene otra, y pues probablemente una pedanía gallega pues tenga otra realidad, ¿no? Y cuando uno empieza a filtrar en qué se convierte esa prestación, pues encuentra otras realidades, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que estábamos tratando es de generar como una transferencia de conocimientos entre estas diferentes entidades. Esto es una red un poco de lo que se está generando, y creo que es interesante verlo porque al final, en este caso, a día de hoy hay tres cátedras de este modelo. Tenemos la de Fuenlabrada, que trabajan, bueno, en todas trabaja la Universidad Nacional a Distancia y la Asociación Estatal de Directores y Gerentes, pero cada una de ellas trabaja pues, con el Ayuntamiento de Logroño, con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con el Ayuntamiento de Tomelloso, y lo que estamos viendo es que nos está sirviendo precisamente, bueno, y la Fundación Ceres en una de ellas, lo que nos está sirviendo es para precisamente hacer un aprendizaje sobre cómo trasladamos la información, cómo organizamos nuestros indicadores, cómo organizamos el conocimiento en cada uno de los municipios. Estamos organizando jornadas en cada una de las ciudades, y equipos bueno, en realidad de toda España, porque esto suele estar abierto a cualquier municipio, vienen a contar sus buenas prácticas que pueden tener que ver con los métodos de trabajo, pero que también pueden tener que ver con la recogida de información, etcétera, y con eso también estamos tratando de generar como bases de datos que nos permitan
homogeneizar el conocimiento o por lo menos trasladarlo de una forma que nos permita aprender de unos a otros, ¿no? Bueno, en esta tarea de transformar el conocimiento o de buscar que los indicadores sociales se filtren, digamos, a otros contextos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada hemos hecho una especie de observatorio de la dependencia, filtrando lo que conocíamos a nivel de comunidades autónomas y a nivel estatal y adaptándolo a la realidad del municipio. Pues en este caso, lo que sea, da igual. Pues la población potencialmente dependiente en España es X, en Fuenlabrada pues es un poco menos porque está un poco más, ¿no?, más rejuvenecida, cada vez menos. Y estas comparaciones nos permiten ver si es un municipio que, comparado con otros, si tuviéramos la capacidad de acceder a esos datos, que no los tenemos porque normalmente están a nivel local, ¿no? Y entonces, digamos, acceder a esa información es algo más tediosa porque no hay bases de datos públicas sobre esto, sino que tendríamos que ir preguntando municipio a municipio. Lo que nos permiten ver es pues, si un municipio tiene una cobertura, no sé si adecuada, pero mayor o menor que otras, ¿no? Pues lo que sea, pues en un caso cubren al 13% o al 20% al 19%, en otro caso al 21%, en otro caso al 23% de las personas potencialmente dependientes. Esto lo que permite es precisamente eso, ¿no?, ver en qué nivel de la escala te encuentras. Claro, cuando analizamos datos en las políticas sociales, os traigo dos versiones muy distintas, ¿no? Hemos estado hablando de información, indicadores súper estructurados, de organizaciones del Ministerio que tiene la capacidad de tener probablemente una unidad de datos en la que todas las solicitudes, resoluciones, etcétera, que tienen de dependencia, pues llegan, son estructuradas, organizadas, además como eso supone determinadas prestaciones a final de mes, pues hay que pagarlas y hay unas remesas, etcétera. Digamos que es una información muy estructurada. Antes de trabajar allí, trabajaba para otra organización con personas sin hogar. Y claro, trabajando allí, descubres que una de las principales dificultades en este caso es precisamente tener datos. Nosotros cuando nos relacionamos con la administración tenemos bastante facilidad para, ¿no?, les compartimos muchos datos. Aunque no quieras, tú saludas y ya más o menos le vas dando unos datos. Pides una cita y tienes X datos. En la cita te preguntarán lo que sea, dependiendo de lo que estés solicitando, los ingresos, el tipo de familia, de dónde eres, nacionalidad, lo que sea. Pero claro, en este caso nos preguntábamos, ¿qué es esto? Vamos a medir cuando no hay suficientes datos, ¿vale? Esto es obviamente un mapa de España, es un poquito más que un mapa de España, es un mapa de España que colorea cosas, ¿vale? Cuando llegó el coronavirus nos confinaron. Surgió una idea bastante buena. Uno pensaba, durante el confinamiento todos estamos en casa. Si no tienes casa, tienes que ir a algún sitio. Normalmente era bastante sencillo localizar a las personas que estaban en algún alojamiento de emergencia o que, bueno, de alguna forma tienen una relación con los servicios sociales, con la administración en cada una de las ciudades, ¿no? Entonces, de ahí el Instituto Nacional de Estadística tiene, no digo unas series, pero sí que es verdad, bueno, sí tiene series sobre los alojamientos. Cada 2 años cuenta, ¿no?, recuenta cuántas personas hay, cuál es su sexo, cuáles son sus ingresos, en qué tipos de alojamientos suele estar, etcétera, etcétera. Pero tenemos más dificultades para contabilizar las personas que precisamente no se acercan a los servicios sociales. Entonces, ¿cómo medimos cuando no hay datos, en realidad? En el ámbito de las personas sin hogar, pues existen recuentos a nivel de ciudad, pero ¿qué pasa cuando...? Bueno, total, ¿qué dijimos? Vamos a hacer un seguimiento de las noticias, en la medida en que todos estábamos en casa y tampoco podíamos ir por la calle a hacer ningún tipo de trabajo. Alguien pensó, bueno, esto tiene sentido, tendrán que ir a algún sitio. ¿Dónde van a salir? ¿Dónde podemos contar a las personas? Lo que pensamos fue, si las personas van a algún sitio y no hay ninguna noticia, es probable que las noticias se hagan eco de las pocas noticias que haya. Y las noticias empezaban a ser algo así como, polideportivo se abre en el municipio de La Nucia, 25 plazas en IFEMA, Córdoba encuentra 10 personas en la calle, ¿no? Todo esto, bueno, también al principio era más bien una persona ha sido multada por seguir en la calle y era como, bueno, estaba en la calle porque no tenía otro sitio donde ir, pero bueno, esto es una parte de todo, ¿no? Pero cuando piensas en cómo medir los datos, la idea fue, vamos a monitorizar, a ver las noticias durante todos estos días y vamos a tratar de ver cuántos alojamientos de emergencia
surgen en este tiempo. Nosotros sabíamos, y aquí no se va a ver nada porque tiene infinitos datos, pero de un tamaño minúsculo, porque tenemos la suerte de tener 17 comunidades más 2 ciudades autónomas, pero lo que cuenta, ¿no?, es, en la primera fila es el número de plazas ordinarias que había para atender a las personas sin hogar. Eran 20.000 en aquella fecha del confinamiento, y durante la pandemia lo que hicimos fue precisamente ir monitorizando cuántas plazas se abrían. Claro, esta era una forma, ¿no? Dices, una plaza es una persona, así a ojo. Si en un municipio abren 25 plazas, sospecho que es porque necesitan 25 camas o algo parecido, y 25 serán 25 personas. Con esto generamos una matriz, empezamos a hacer, ¿no?, los cálculos, y terminaron saliendo unas 7.500 personas. Claro, esto en el año 2020 fue, creo recordar, cuando sacamos los datos, era relativamente novedoso, porque desde 2012 no teníamos ningún dato sobre el número de personas sin hogar que había pernoctando en la calle. Claro, aquí el tema era, ¿acertamos o no acertamos con los datos? Esta metodología, que en ese caso fue coger las noticias de prensa, ir leyéndolas todos los días y ir apuntando en una tabla, pues, 5 plazas en este municipio, el municipio con un código del municipio, pues el código postal, y se ha abierto un hotel, en otro caso se ha abierto una residencia, en otro caso simplemente un polideportivo, en otro caso lo que fuera, ¿no? Tratamos de pensar qué variables podían ser interesantes. Incluimos otras sobre victimización, por ejemplo, porque sí que pensábamos que en el colectivo de personas sin hogar era algo que podía ser habitual, o si había multas, si había, bueno, lo que fuera, ¿no?, para tratar de ver qué datos podían ser interesantes recoger en ese momento. El caso es que el total de las plazas que existían, las 20.000 que habíamos hablado ya permanentes, más las que habíamos contado en su momento a través de las noticias de prensa, dio un total de 27.748 plazas. Es decir, el mínimo, por lo menos, las personas que ya había atendidas, que eran 20.000, teníamos otras 7.000 personas, un poco más, que no tenían un alojamiento, una plaza estable y que tenían que estar viviendo en la calle. Esto lo denominábamos brecha de atención, y lo que hacíamos era tratar de contar, bueno, en este gráfico que tenéis aquí, creo que el puntero contra la pantalla no funciona, pero da igual. En este gráfico que tenéis aquí a la derecha, lo que se ve es precisamente por comunidades autónomas. La barra oscura es, serían lo que representan las plazas habituales que tenían respecto a las que tuvieron que hacer de emergencia. Es una gráfica engañosa, ¿vale? Porque esta también es otra cosa que tenemos que aprender a la hora de presentar los datos. Uno puede tener los mismos datos y contar historias muy distintas. En este caso, lo que contamos es lo que hemos denominado algo así como la brecha de atención. Es decir, en clarito están el número de plazas de emergencia y en oscuro están el número de plazas estándar, habituales. Claro, el caso de Ceuta, que es una ciudad pequeña, podría darnos alguna pista sobre qué está pasando. Resulta que en Ceuta no encontramos ninguna plaza nueva. ¿Esto significa que no había ninguna persona en la calle? O, hipótesis contraria, esto significa que la administración no reaccionó y en ningún caso no puso ninguna nueva plaza a disposición de las personas, ¿no? Y entonces aquí es verdad que son unos datos limitados, es decir, si tú atiendes muy mal, no sales en la foto. Si atiendes muy bien, vamos a pensar que esto es lo que estaba sucediendo, ¿no? Hay algo de lógica en el principio de la tabla. Tenemos a la Comunidad Valenciana, mucha población, tenemos a Baleares, población, islas. Baleares tiene, ¿no?, la particularidad de las islas, pues siempre el buen clima también puede favorecer algo, pero vamos, tampoco está muy claro. Cataluña, mucha población, Andalucía, mucha población, son las que tienen, digamos, mayor brecha de atención. Pero bueno, hay otras comunidades que deberían estar ahí también, Madrid, y no están. Entonces tenemos la duda, también puede existir la duda de si es porque estas comunidades atendieron muy bien o si es que no atendieron en ningún caso, es decir, tú no haces las plazas y las personas siguen en todo caso en la calle. Pero, bueno, nos sirvió para apuntar cuál podía ser la distancia entre estos dos datos. ¿Qué suerte tuvimos? Que 2 años más tarde, es decir, solo 10 años más tarde de la encuesta anterior, en 2022, se vuelve a hacer una encuesta nacional de personas sin hogar en la que sí que se hacen estos conteos incluyendo personas en calle. Y entonces, después de haber publicado la primera parte, ¿no?, el artículo que contaba esta historia sobre la brecha de atención, dije, voy a mirar otra vez los datos a ver qué es lo que cuentan. La distancia entre los dos
era de nada. O sea, como podéis ver, nos desviamos en menos de 1000 personas, contabilizándolas a través de un medio que puede ser un poco, bueno, o sea, quiero decir, ¿cuál es la probabilidad de que los periodistas de España pongan noticias sobre todas y cada uno de los alojamientos que existen, ¿no? O que se abrieron? En el caso, de hecho, unos años más tarde he llegado a Fuenlabrada y me pareció curioso volver a mirar, oye, ¿en Fuenlabrada hicieron algo? Y me dijeron, sí, nosotros abrimos un centro, pero no ha aparecido en las noticias porque no quisimos darle publicidad, o sea, lo abrimos pero no contamos nada. Entonces, en este caso, no aparecería en esta matriz, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es un método para contar que no es la verdad, pero se aproxima de alguna manera, o es una forma de acertar, ¿no? O de contar cuando no tenemos datos, ¿no? ¿Para qué nos sirve o para qué más sirve esta gráfica que tenemos abajo? Yo decía, al final uno mide, evalúa los servicios sociales, pero los evalúa para algo. ¿Mides para qué? Pues también para incidir, ¿no? Te puede servir como una hoja de ruta. Si tú fueras una organización o si fueras, el Ministerio no creo que lo haga, pero las comunidades autónomas, tú podrías decir, oye, disculpen, pero quizás si en pandemia han necesitado toda esta zona roja para cubrir las necesidades, será que el día que se acabe la pandemia también tienen estas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser una buena forma de pensar nuevos proyectos, nuevos planes que todavía están sin desarrollar. Claro, entre medir cuando no hay datos y medir cuando hay datos, encontramos diferencias. Aquí he hecho un pequeño batiburrillo, pero en general la mayor parte de los datos, todos los datos se refieren a la dependencia, ¿no? Y con esto lo que quería mostrar es un poco la capacidad que tenemos para conocer el desarrollo de un sistema cuando precisamente la información está bien estructurada, ¿no? En este caso, lo que podemos ver son de todo. Lo que hacemos, tenemos datos más, bueno, que podríamos llamar primarios o prácticamente datos brutos, ¿no? Como por ejemplo este que sacamos aquí del promedio de gasto público por población potencialmente dependiente, ¿no? Pues mejor, el de personas atendidas. En personas atendidas lo que tenemos son el número de personas a las que el sistema les da un PIA, un plan individualizado de atención. Es decir, yo solicito una prestación y pasado un tiempo, que podemos ver en el segundo gráfico, ¿no? la lista de espera, lo que dura o lo que no dura, yo recibo lo que he solicitado. En este caso no hay mucho que analizar, quiero decir, pues tú tienes un dato sobre cuál sería, ¿no? el número de solicitantes y tienes un dato que te cuenta cómo conseguirías o cuándo conseguirías ser atendido. Ahí podemos ver sobre el número total de personas solicitantes, o bueno, sobre la población potencialmente dependiente, cuántas personas son atendidas. ¿Qué es la población? Esto es otro dato que se generó hace no mucho y que también resulta interesante. No sé cómo voy de tiempo, Isabel, pero le voy dando una vuelta. Venga. Sobre la población potencialmente dependiente es un dato que se generó, o un cálculo que se ha ido actualizando con el tiempo y que lo que trata de contar, ¿no? es cuántas personas esperamos que puedan tener dependencia sin saber cuántas personas realmente tienen derecho a dependencia. Es decir, bueno, como individuos a veces sabemos, ¿no? como ciudadanos, en ocasiones sabemos a qué tenemos derecho y otras veces no. A veces lo solicitamos y a veces no lo solicitamos. Unas veces porque no sabemos, otras veces porque no llegamos a la administración, otras veces porque llegamos y no entendemos los papeles, otras veces porque solicitamos y el papel se pierde, otras veces porque aunque el papel no se pierde estoy en una cola esperando detrás de mucha gente, bueno, etcétera, 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 etcétera. Hablaba Isabel de la pirámide de población y claro, obviamente el número de personas dependientes, que no son solo personas mayores, pero que pueden ser personas con discapacidad, personas bueno, con diferentes necesidades de apoyo, es distinta en cada una de las regiones de España, puede ser distinta en cada uno de los ayuntamientos, es distinta dependiendo de la población. Lo que necesitábamos era un indicador que no se refiriera directamente a la población, sino que se refiriera, por ejemplo, este es un indicador combinado que lo que hace es que te incluye, por ejemplo, a todas las personas mayores de 85 años. Pero entre las personas, creo recordar, entre 75 y 85 solo incluye me lo voy a inventar, 75, 70%, 60%, no lo sé. Según vas bajando el rango de edad, entiende que va a haber algunas personas que son dependientes, pero otras no, ¿no? Digamos que todos tenemos abuelos, abuelas, que vamos viendo cómo pues, van perdiendo cierta capacidad, pero hay algunas que son extremadamente dependientes muy pronto y otras que, bueno, hasta que no envejecen mucho, no lo son, ¿no? Esto lo que nos permite es ver
cuántas de esas personas que tendrían derecho a atención están todavía pendientes de ellas. Bueno, sería un indicador más o menos que nos ayudaría a pensar cuál es la cobertura de este sistema, ¿no? A cuántas personas se está cubriendo del total que pensamos que podrían tener esta necesidad. Y como vemos, bueno, pues no sé si es bajo o es alto, pero la media española pues estaba en el 19,90%, esto es del año pasado, creo recordar, 2023, sí. Otra de las cosas que nos preocupa siempre es los indicadores, ¿para qué los usamos? Y yo creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? Está bien conocer el dato, pero también cuando generamos un informe y cuando generamos un dato, al hacerlo público, lo que estamos haciendo es incentivar un comportamiento. Puede que lo hagamos si tenemos, digamos, un cañón de voz suficientemente potente o hablamos a las personas correctas. Es decir, no lo sé, pon Oxfam o Save the Children o lo que sea, ACNUR, sale y dice, en España la pobreza infantil alcanza no sé cuántos millones de familias. Pues si habla de esto, obviamente alguien se va a preocupar. Algunos se preocuparán, por supuesto, otros se preocuparán de corazón, otros se preocuparán por lo que sea, pero va a modificar el comportamiento de gente. Aquí, cuando sacamos indicadores, pensamos, una cosa son los datos en bruto, pero otra cosa son las cosas que queremos que sucedan. Es decir, ¿yo qué quiero que hagan? ¿Que atiendan a más personas? Pues tendré que sacar cuántas personas atienden en función de las que en teoría necesitan ese servicio. Igual, pasado un tiempo, yo estoy consiguiendo que atiendan a muchas personas. Pero me estoy olvidando de una cosa, y es que yo puedo atender a las personas bien, mal o regular. Calculo que en el máster pues, seréis, no sé, ¿cuántos alumnos en clase? ¿15? ¿20? ¿Más o menos? Yo podría hacer un máster de 150 personas, ¿no? Y sería estupendo, porque 150 personas recibirían su título. Es posible que la calidad del máster, no sé si se resentiría, pero desde luego la capacidad para atenderos medio individualizadamente sería otra. Si yo durante mucho tiempo lo que hablo es del número de personas que asistís al máster, o sea, del número de personas que reciben el máster, estupendo. Si lo que hablo es de la ratio profesor-alumno, quizá cambia un poco la perspectiva sobre esto, ¿no? Pues aquí es lo que estamos tratando de hacer. Una cosa es cómo atiendes y otra cosa, por ejemplo, es con cuánto atiendes. Digamos, ¿cuál es el nivel de las prestaciones? Igual durante un tiempo, algunas comunidades han ido aprendiendo, ¿no?, que damos puntos por dar prestaciones económicas y cubrir a mucha gente. ¿Qué ha sucedido con las prestaciones económicas? Que llegan a todo el mundo, pero que llegan a una cantidad muy baja. O, por ejemplo, que incluimos puntos de valoración positivos si, pues no lo sé, si tienen un nivel de solicitudes muy alto, pero no de resoluciones. Es decir, cuando tú generas un indicador empiezas a ver que los actores se mueven. En otro caso, por ejemplo, pasado el tiempo y preguntando, descubríamos cosas como que una cosa son las solicitudes, pero luego tenían un apartado en el que las comunidades son bastante distintas. No sé si lo he metido, creo que no. En el que las comunidades tenían datos muy, muy, muy distintos, que era el de las solicitudes no grabadas. Y claro, se explicaban algunas comunidades, decían, claro, a mí en ocasiones me sucede que viene una persona, inicia el trámite, no me trae el DNI, o le falta un papel y claro, yo no puedo grabarle la solicitud. Y dices, pues tiene sentido que esto esté dentro del sistema. Pero claro, ¿cuántas solicitudes no grabadas tienes? Ya no sabes si la gente no graba las solicitudes porque, bueno, pues al final yo le dejo aquí el trámite hecho, pero mientras así no me corre el tiempo de alguna forma, no tiene la prestación, no tengo que hacer nada más, o si realmente ha habido un problema. Entonces, algunas comunidades tenían números exorbitantes, otros tenían 0. Y dices, bueno, si 5 comunidades tienen 0 y otros tienen 5.100, hay algo en este indicador que es curioso, ¿no? Entonces, sí que es importante el tratar de indagar un poquito más, ¿no? Muchas veces, en estos casos, tenemos muchas series temporales en el que cuando hay un error o algo parecido te salta casi a la vista. Ahora estamos trabajando con datos nuevos y en el mes de agosto, no recuerdo qué comunidad, de repente pues tenía el doble de teleasistencias, ¿no? Dices, ¿se han equivocado? Bueno, vas a los siguientes meses, sigue una lógica, pues no se habrán equivocado, será que bueno, pues han contratado, ¿no?, se han puesto, digamos, a dar altas sistemáticamente, ¿no? Pero precisamente esta capacidad para monitorizar es la que te permite saber si algo está fallando o no está fallando. Es decir, o sea, si están siguiendo tendencias lógicas, si hay algo que se nos está escapando. Con esos indicadores luego generamos incentivos. Es decir, a nadie le gusta ser el que no reduce la lista de espera, sino el que la aumenta. Claro, yo puedo contar dos cosas. Yo puedo contar si tú estás reduciendo la lista de espera o si tienes mucha lista de espera. Si yo digo tienes mucha lista de espera, esto es un poco como cuando uno saca las notas en clase y bueno, pues la clase se distribuye de una manera y hay alumnos, alumnas que durante mucho tiempo van a estar en el furgón de cola durante trimestres, porque ya vinieron así, porque bueno, por dificultades de aprendizaje, por lo que sea. Pero si yo saco, y entonces
digamos, la motivación puede ser tirando a pequeña en mejorar, porque si total voy a seguir saliendo el último, ¿qué más me da? Pero sin embargo puedo decir, ¿cuánto ha avanzado este alumno en relación con los demás? O sea, ¿cuál es la media de la clase y cuántos puntos más ha ganado en comparación con el que ya tenía un 9 o tenía un 10, ¿no? Entonces, su capacidad de mejora es mucho más alta. En este caso, por ejemplo, lo que mostramos ahí es el porcentaje en el que han reducido la lista de espera. Claro, si tú tenías una lista de espera inmensa, tu capacidad de reducción, en principio, en porcentaje es la misma, pero es mayor, ¿vale? Obviamente. Entonces, también es interesante pensar que cuando tú tienes los datos, tienes capacidad de contar muchas historias y estas historias pues implican cosas, ¿no? Entonces es interesante no solo pensar en qué indicadores utilizo o qué mido, sino cómo utilizo lo que mido y una vez cuente esa historia, quién la va a escuchar, cómo la va a recibir y qué es lo que va a hacer con ella, ¿no? Por eso normalmente tratamos de tener indicadores variados, ¿no? O sea que al final uno tenga acceso casi a los datos brutos, si quiere, sobre pues, el número de solicitudes, el número de prestaciones, el número de personas en lista de espera, el número de lo que sea, pero luego tú puedes contar historias distintas con esto, ¿no? ¿Cuáles son las comunidades autónomas que más dinero gastan per cápita, por ejemplo? Por población potencialmente dependiente. Obviamente, pues, comunidades muy ricas podrán gastar más, pero ¿cuánto es eso en relación a la media? ¿O cuánto es eso por persona? Y será distinto, ¿no? Entonces, sí que es interesante eso, pensar o reflexionar sobre cómo no solo tenemos los datos, sino cómo usamos el dato para luego poder generar ese discurso, esa pregunta, esa reflexión. Y bueno, no sé cómo va, pero yo creo que esta era la idea. Vale. Muy bien. Bueno, siempre es muy espinoso. Muchas gracias, profesor Cabero. Ahora daremos el turno de palabras, simplemente algunas pinceladas. Yo creo que de la intervención del profesor Cabero se deducen cosas que son interesantes, ¿no? La primera, la noción de sistema, ¿no? Tenemos que pensar, sobre todo en los estados del bienestar, en que no, lo que produce el bienestar no es una sola acción desde una administración, sino el impacto acumulado que se produce con distintas acciones desde distintos espacios, ¿no? Eso yo creo que es interesante para comprender la lógica del funcionamiento del sistema. La segunda, y si me permites la broma, es que no hay nada más político que un falso rigor técnico. Efectivamente. El evaluador siempre tiene que estar luchando con la trampa que pueden representar los datos. Con el mismo dato yo puedo hacer que algo parezca una cosa o sea otra, porque no depende del dato, sino de lo que quiero ofrecer con ese dato o la pregunta que le hago al dato. La tercera cuestión es que una cosa es el dato y otra es la información que da, ¿no? Y es importante que dé información. El dato por sí mismo no explica nada, sino en un sistema integrado. Y luego, desde el punto de vista de los servicios sociales y los datos que estabas poniendo, lo decían bastante claro, es que además es un área de intervención en países como España, ¿no? En el sur de Europa en general, donde todavía la cuestión de la familia importa, la integración en el hogar importa, donde hay cuidados generacionales, aunque también vamos a la lógica europea, cada vez un poquito menos, pero todavía opera ese sistema, cómo el efecto tiene que ver con la acción de múltiples administraciones y cómo es muy importante entender que el trabajo sobre los servicios sociales también tiene un diseño político-administrativo y que los datos lo que sí nos ayudan, otra conclusión del sistema, es a poner encima de la mesa temas que pueden preocupar a personas, por lo tanto a personas que tienen capacidad de decisión. Estos datos que ofrecía Gonzalo, la idea de las cátedras, los informes integrados, es muy importante que salgan desde organismos independientes porque clavan espinitas en las mesas de los decisores, les ponen a los decisores en problemas, tienen que explicar cosas. Y ahí, claro, no hemos hecho incidencia antes, Isabel, precisamente no en la metodología. O sea, estos informes, por un lado, tienen varias virtudes, yo creo, algunos defectos tendrán, pero no los voy a decir yo, ya que lo busquen los demás, pero creo que tienen uno principal y es que todos parten de datos publicados por organismos oficiales, es decir, no, el de la Hogar sí no, porque este sí que era una recolección de noticias, pero son datos que publican los propios organismos oficiales, entonces lo más que pueden tener es un error
a la hora de hacer los cálculos, pero el dato es el que... ¿no? Entonces, en algunas ocasiones es curioso, y esto no lo hemos mencionado, ¿no? Estos informes se publican, se hacen públicos bueno, pues en jornadas como pueda ser esta, en otros ámbitos, y en ocasiones lo que hacemos, por ejemplo, que es muy interesante, es invitar a las propias administraciones a que participen en la jornada de presentación. Y hay un intercambio entre los ponentes, las investigadoras y las personas que trabajan en las administraciones, ¿no? Entonces, a veces la discusión es un poco absurda, porque alguno te dice, es que ese dato no es cierto. Y entonces, claro, tienes que decir, pues entonces le están mandando al ministerio una información errónea, porque yo no sé muy bien, o sea, yo he sacado el dato que el ministerio me ha facilitado. Entonces, explíqueme cuál es la diferencia entre lo que ahora me dice que no es y lo que nosotros hemos puesto que es. Esto en los indicadores que son más directos. Es verdad que hay otros que son construcción. Ahora, por ejemplo, bueno, el informe DEC, que es este que habla sobre derechos, cobertura de servicios sociales, claro, las políticas sociales también tienen un factor contextual importante, es decir, la coyuntura social, política, económica, pues en 30 años obviamente ha cambiado más de una, más de dos y igual más de 10 veces. Lo que se mide también es relevante y ha cambiado la sociedad. Por ejemplo, en esos intercambios sobre cómo deberían ser los indicadores, pues había uno que hablaba sobre el porcentaje de rentas mínimas que tiene la población en una comunidad autónoma, pues dependiendo de eso se entendía que había una mayor o menor cobertura de las situaciones de pobreza. Con la llegada del ingreso mínimo vital, pues esto gira de alguna manera, ¿no? Y dices, pues ahora ¿qué tengo que hacer? Pues ya no me vale igual el mismo indicador, ahora está cayendo el indicador de rentas mínimas, pero está subiendo el ingreso mínimo vital y no sabemos si hay comunidades que están aprovechando esto para, digamos, cubrir, ¿no? en todo caso, y otras están haciendo caja de alguna manera, guardándose el dinero para gastarlo en otras partidas. O, por ejemplo, cambios en los propios sistemas de atención. Hemos mencionado el caso de las personas sin hogar, ¿no? Pero teníamos indicadores sobre el número de plazas que tienen las personas sin hogar en una comunidad autónoma. Claro, los tipos, o sea, una cosa es el número de plazas y otra cosa es el tipo de plazas. No es lo mismo un albergue colectivo que los modelos nuevos que hay de Housing First, en el que bueno, pues se trata de hacer un piso con apoyos, individualizado, ¿no? O sea, como al final, obviamente, no es solo cantidad, sino que a veces es calidad. Es difícil, obviamente, en números grandes llegar a entrar tan a fondo, ¿no? Pues cuando hablamos de la ayuda a domicilio tenemos indicadores sobre la intensidad, el número de horas. Pero bueno, a veces pues se te puede escapar, no es lo mismo que la prestación probablemente sea por no sé si es lo mismo que sea por profesionales de un servicio que da una empresa, de un servicio público, de otra empresa, pues dependiendo de eso probablemente haya modificaciones en cómo es la prestación del servicio. Pero sí que es interesante precisamente el ir reflexionando sobre los propios indicadores con las administraciones, con personas de las propias administraciones, que en muchos casos además te hacen indicaciones bastante valiosas, ¿no? Porque a veces uno trata los datos pero no trata los procesos y no entiende por qué hay determinadas, ¿no? Las cuestiones sobre por qué no grababan unas solicitudes, ¿no? Y algunas personas te cuentan, pues mira, nosotros lo hacemos así porque entendemos esto. No hemos entrado mucho en ello, pero otra de las cosas que hacemos a través de las cátedras, por ejemplo, es tratar de mejorar los propios sistemas de los ayuntamientos de indicadores. Eso es un trabajo que además en el ámbito de las ciencias sociales o bueno, de las personas que hemos estudiado y trabajado más en carreras de ámbito social, tiene una dificultad, diría, entre media y alta, porque no estamos acostumbrados a pensar no digo en números, en escalas, en cantidades, ¿no? Sino que nosotros tenemos nuestro informe social y eso es un escrito bien largo, ¿no? Pero ¿cómo mido el escrito? O sea, es decir, cuando tú dices una persona presenta dificultades para alcanzar un trabajo, ¿eso qué significa? Eso es 1, 2, 3, 5, pues yo no puedo hacer la media de presenta dificultades, o sea, no puedo sumar todas esas personas y saber cuántas tienen dificultades, entonces tenemos que transformar a veces esos conceptos, ¿no? Y eso es un debate interesante que va muy ligado a esto, ¿no? Es cómo medimos y cómo tratamos de traducir conceptos que a veces son más bien verbales o no sé cómo decirlo, a ideas numéricas o a cosas que puedan ser comparables entre diferentes sistemas. Es muy curioso en lo que tiene que ver con evaluación y medición. Os decía antes, no hay nada más político que un falso rigor técnico y hay más cosas. Por ejemplo, España es un país que tiene muy buenas fuentes de datos públicas, buenísimas, a través del Instituto Nacional de Estadística, a través de Eurostat, del panel de hogares de la Unión Europea, que nos ayudan a comprender cuál es el grado de posicionamiento de la población respecto a un tema o a un problema. Sin embargo, tiene muy poca cultura de evaluación. Yo cuando alguna vez me ha tocado por cuestiones profesionales analizar esos datos,
Dices, ¿cómo es posible que este dato esté aquí y nadie lo cuente? Y está producido y seriado, ¿no? Hay muy poca cultura de evaluación. Es algo que tenemos que trabajar mucho en los países latinos. En la medida de lo posible, aumentar nuestra cultura evaluativa, el conocimiento respecto a los temas basados en datos, porque eso ayuda a romper los estereotipos, que ya sabemos que cuando alguien fija una idea es muy difícil quitársela de la cabeza con datos. Los inmigrantes son los que consumen servicios sociales, eso no hay ni un solo dato en España que lo avale, porque tu posición respecto al consumo de servicios sociales la da tu nivel de renta, fundamentalmente si tienes un empleo, en algunos casos, demás, o sea, para el acceso además al propio al sistema administrativo, o sea, tienes una barrera de entrada que empieza por no tener la documentación que te permita acceder, o sea, quiero decir que consumir servicios sociales supone un nivel de enganche, digamos, dentro del sistema y un nivel de recursos bastante alto, para seguir te tienes que enterar, ¿no? Y es complicado, ¿no? Entonces, sí que es interesante trabajar toda su cultura de evaluación. Vosotros, que en el futuro seguro vais a ocupar posiciones en vuestros gobiernos, ojalá, o como personal muy cualificado, sería bueno que cada uno, cada una, en el ámbito que le corresponda, genere estos sistemas de medición. Es decir, convencer a los decisores de la utilidad de tomar decisiones sobre los datos disponibles, porque al final todo esto se genera para ayudar a mejorar la calidad de las políticas y para ayudar a mejorar la calidad de las decisiones, es decir, de conseguir que la gente viva mejor. Preguntas, comentarios. Ánimo, a ver quién rompe la barrera. Bueno, mientras os vais pensando la pregunta, le pregunto yo a Gonzalo. En el sistema que has dibujado se ve la participación público-privado, organizaciones de la sociedad civil. Yo cuando te estaba escuchando pensaba en estas cosas que estudiábamos en las facultades de sociología del famoso efecto Mateo, ¿no? Como en el ámbito del acceso a los servicios sociales tenemos que ampliar el espacio de quien interviene, porque muchas veces las personas que son vulnerables o que tienen este tipo de necesidad lo que no quieren es tomar contacto con el sistema. ¿Eso sigue siendo Eso sigue ocurriendo. O sea, yo creo que cuando hablamos, en general, cuando hablamos de políticas sociales, de políticas públicas, pero de políticas sociales, una de las mayores dificultades o de barreras de acceso es directamente la información. O sea, muchas veces las personas no tienen ni siquiera el acceso a la información para poder solicitarlas, ¿no? Se sigue viendo, ¿no?, que, digamos, la clase media... O sea, hay dos partes. Una es si el diseño de las políticas están orientadas a las personas con mayor necesidad, y la segunda es la segunda sería si el diseño de las políticas facilita o no el acceso, ¿no? Y esto, bueno, pues ahora nos encontramos con barreras. Llevamos un tiempo hablando sobre el ingreso mínimo vital. Es una herramienta que en principio tiene la capacidad de llegar a muchas personas, o debería tener la capacidad de llegar a muchas personas. Las vías de acceso, en parte debido a la digitalización de la administración, que tiene grandes virtudes, pero que deja bolsas de personas fuera. Y luego también unos requisitos, hablábamos del sistema, ¿no?, de si el sistema cada vez es menos familista, pero es verdad que en España seguimos teniendo un sistema de estado de bienestar familista por tradición, porque es verdad que se manifiesta también en la vida en muchos ámbitos, pero las personas que se quedan fuera de ese sistema de cuidados se quedan muy, muy desamparadas. Eso también, ¿no?, está generando dificultades a la hora de poder solicitar algunas prestaciones, ¿no? Me hace mucha gracia porque siempre uno piensa, claro, cuando diseña probablemente, cuando a uno le toca diseñar una política, pues piensa en lo que conoce, me imagino, y a veces investiga sobre lo que no conoce, y en un punto intermedio entre lo que has descubierto y lo que la mochila que tú ya traes de casa, pues diseñas ese sistema. Una de las dificultades más grandes a la hora, por ejemplo, de organizar datos en servicios sociales es que seguimos partiendo de la idea de domicilios. O sea, el padrón es la puerta de entrada a muchos derechos,
El empadronamiento, bueno, en el caso de las personas sin hogar es un drama, a pesar de que en teoría está solucionado a través de una orden del Consejo de Ministros, pero tiene un problema grande y es que, claro, cuando no tienes una residencia, pues en principio no te puedes empadronar, salvo que te empadronen en sede, y entonces, bueno, pues aquí empieza, digamos, la discusión entre los diferentes municipios de por qué este pobre en realidad no es tuyo, sino que vendría de otro municipio, y nadie ha estado realmente nunca en ningún sitio asentado durante un tiempo, según si fuera, digamos, por diferentes ayuntamientos. Hay quien abre más la mano, hay quien la abre menos, pero esto es una de las primeras dificultades. Pero luego hay otra, y es que muchas de las prestaciones se siguen generando a nivel familiar. Claro, esto es algo que yo recuerdo cuando era joven, así, empezabas a pensar, me gustaría irme de casa, y claro, desde un entorno privilegiado, pues lo tienes un poco complicado, menos mal, acceder a ciertas políticas de vivienda, ¿no? Pero yo vivía en una unidad familiar que obviamente superaba la renta. Esto suponía que no podías acceder a la política. Pero ¿qué te pasa cuando estás en situación de pobreza? Tú vives en un domicilio que se convierte en una unidad no familiar, pero sí a efectos de conteo domiciliaria, o como quieras llamarlo, en el que si no tienes dinero, pues probablemente haya una habitación alquilada a una familia, otra habitación alquilada a 2 tíos, vives con un primo y con otra habitación, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, como que al final los sistemas familiares se vuelven mucho más complejos precisamente por la precariedad. Cuando alguien desde la Seguridad Social chequea cuáles son los ingresos de tu unidad familiar, resulta que dentro de tu unidad familiar, a ver cómo le explicas que sois varias unidades familiares, que en realidad el sueldo que gana tu primo no viene a pagar tus gastos, sino que tú precisamente vives con tu primo porque no tienes capacidad para pagarte los gastos. Si ni siquiera hay relación, digamos, de parentesco, todavía, bueno, pues haces un informe social, pero claro, consigue un informe social, eso supone una cita, tienes que acercarte. Bueno, digamos que en situaciones de pobreza este sistema genera pues, algunas dificultades, ¿no? Entonces, cuando diseñamos las políticas y pensamos que este indicador, este tipo de familia sería lo que solucionaría, ¿no? Pues, claro, ¿a quién no le parecería razonable que reciban una prestación antes, bueno, pues, hijos o personas de familias en situación de pobreza cuyos padres pues, no tienen ingresos, frente a los que sí tienen ingresos? Pero ¿qué hacemos cuando hay 2 familias dentro de un núcleo familiar? Que vamos allí a afiliarles y a decidir qué mitad de este domicilio forma parte de un núcleo familiar y cuál no, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, claro, a nivel general no parecen un problema, a nivel de indicadores son realmente problemáticos. Cuando entramos dentro de los sistemas de información de los servicios sociales, el SIUS, lo que sea, cada municipio luego pues, genera adaptaciones o tal, esta es una de las cosas que yo... Claro, intuitivamente y probablemente porque vienes de otra generación, porque te has ido a vivir al extranjero, has vuelto y has pensado que igual el mundo no era solo una familia o un conjunto de familias, los expedientes están vinculados dentro de la familia. Porque uno entiende que, bueno, que de alguna manera se van a soportar y que en muchos casos pues, las prestaciones van a depender de ese núcleo familiar. Pero ¿qué sucede si por lo que sea, yo qué sé, tu padre te maltrata? O sea, quiero decir, esto pues, no es una situación habitual, pero no es una situación rara, es una situación que pasa. ¿Qué sucede si te llevas maravillosamente con tus padres, pero decides que quieres salir de ese núcleo familiar, ¿no? Y que no quieres depender de ellos, o ellos no quieren que tú dependas de... ¿no? O sea, ¿qué pasa? Yo dentro de mi casa soy rico, fuera de mi casa soy pobre, pero no puedo salir de mi casa porque entre medias tengo, digamos, esa barrera. Somos capaces, claro, con un sistema mínimo como tenemos de estado de bienestar, o no especialmente desarrollado, depende de con qué lo comparemos, ¿vale? Igual también, no sé, dependiendo de si pienso en el planeta en general, pues igual tenemos un sistema maravilloso, si pienso en Europa en particular, pues tiene sus patas más cojas. Pero, claro, somos capaces, ¿qué es lo que priorizamos? ¿Somos capaces de cubrir los mínimos antes? ¿Cuál es la referencia que tomamos a la hora de proteger? ¿Qué protegemos? Protegemos la familia. Si protegemos la familia, generamos una serie de incentivos, ¿no? Que es, bueno, pues como familia nos tenemos que cuidar de alguna manera, o yo no puedo salir de mi domicilio hasta que suceda no sé qué. Esto tiene pues, implicaciones más allá, ¿no? Pues personas que... en España ya sabéis, ¿no? Por ejemplo, que probablemente la vivienda sea algo que a una capa de población de cierta edad empieza a ser, bueno, más o menos factible que tenga una vivienda, es posible que haya podido ahorrar durante tiempo y que la población joven está teniendo dificultades para acceder. ¿Cuál es la relación entre esas generaciones? Pues al final son de préstamos, son de ayudas, son de colaboración. Bueno, han llegado en diferentes etapas, el contexto era distinto, la función social de la vivienda probablemente en un tiempo era una, ahora es otra, y quizás sea una política que normalmente no tomamos como una política social, pero que cada día más se lleva buena parte de los ingresos, ¿no? O sea, al final,
por ejemplo, dentro de los servicios sociales lo que sí que veíamos es que existen un montón de programas que dedicamos a temas muy vinculados a lo que te sucede en tu casa. Es decir, tienes políticas de renta que se van a pagar la vivienda. Tienes políticas de inclusión de personas que no viven en un entorno normalizado. Tienes políticas dedicadas a colectivos que viven en infraviviendas o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá siempre nos pasa, o a mí me pasa, que cuando pienso en qué son las políticas sociales o cuál es su ámbito, empiezas a poner, ¿no?, a dar pasos hacia adelante y a veces encuentras uno más, ¿no? Y es interesante el reflexionar precisamente el cómo definimos, o sea, qué implican esos conceptos a la hora de luego pensar en las soluciones, porque dependiendo de cómo definamos qué es una vivienda, pues tendremos a más personas sin hogar o a menos personas sin hogar. No lo he introducido porque era otro ejemplo típico a la hora de diseñar indicadores, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una categorización, una escala que se llama escala ETOS, a nivel europeo sobre personas sin hogar en diferentes situaciones de necesidad. Esta escala es tan simple que solo tiene 13 niveles divididos en 4 categorías más grandes. Claro, cuando tú te ves en la situación de tratar de colocar a la persona en una de esas situaciones, pues empiezas a dudar, porque hay algunas que no están tan claras. Pero claro, ¿a cuáles otorgó derechos? A las de la situación 1, 2, 3, las de la 13 y la 14 en realidad, y dentro de eso pues hay personas que están sin hogar o personas, por ejemplo, que están amenazadas de desahucio, ¿no? Es una persona que en principio no está sin hogar, pero que estará sin hogar, o sea, calculamos que le va a suceder que se va a acabar su vivienda. Pero también hay personas que viven en una casa sin arrendamiento. Es decir, yo no pago arrendamiento, pero si vivo ahí, es una casa prestada por tus padres. Obviamente, claro, en esta categorización de tú tienes hogar o no tienes hogar, formalmente, si vives en una casa que es de tus padres, no tienes hogar, porque no es tuyo. Obviamente, la situación no parece la misma que la de alguien que vive en un coche o que vive en una chabola, pero, bueno, pues digamos, para esto nos sirve también conceptualizar, ¿no? y pensar qué tipos de indicadores generamos dentro de los servicios sociales, porque dependiendo de esos tipos de indicadores actuaremos de una manera o de otra, tendremos incentivos para movernos en una dirección o en otra. Me recuerda esto que decías, lo que señala la Sociedad Española de Endocrinología, ¿no? Bueno, siguiendo los indicadores internacionales, sabéis que la capacidad preventiva de enfermedades vinculadas a la glucemia es muy importante actuar ahí porque evitas que la gente se convierta en diabético, evitas que vayan progresivamente teniendo deterioros en salud, renales, etc. Entonces, la Sociedad Española de Endocrinología dice que lo bueno sería tener, como que entraran dentro de los controles rutinarios la gente que tiene un índice de glucemia superior a 100. Y entonces tú les preguntas, ¿y por qué el sistema dice que es 120? Dice, porque si pongo 100 no lo puedo pagar, ¿no? Claro. Pues es un poco, al final, la conceptualización te sitúa, claro. Ahí quién entra, quién sale, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué recursos a la hora de hacer, por ejemplo, los indicadores, en la mayor parte de investigaciones y al tener la posibilidad de comparar entre comunidades autónomas, una cosa que sí que solemos hacer es tratar de referir a la media, o la media española, ¿no? O sea, de alguna manera, tú tienes dos modelos, o sea, puedes generar indicadores de diferentes tipos, ¿no? Tú podrías decir, pues yo quiero que lleguéis a esta puntuación, ¿no? En este caso. Claro, esto tiene la dificultad de que la puntuación puede estar lejísimos o cerquísima de, ¿no? de algunos grupos, dependiendo de eso. La media es verdad que, bueno, pues dependiendo de la dispersión, y esto ya empezamos a entrar en otros conceptos estadísticos, pero puede estar muy lejos o puede estar muy cerca, pero sí que es verdad que parece un indicador, bueno, más o menos conseguible por el resto de regiones, si estamos pensando en regiones, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, pues habrá unas que vayan más avanzadas, habrá otras que estén algo por detrás. Pero si tratas, ¿no? O sea, en la medida en que lo refieras, ¿no? a conceptos, pues diga, a partir de, pues en vez de 100, pues yo qué sé, ¿cuál es la media de glucemia de la población? ¿No? Pues vamos a tratar de incrementar, o acercarnos, ¿no? O dejar solo a las personas que están en el 60%, pues por eso hacemos en pobreza indicadores estilo el 60%, la media de los ingresos. Obviamente tendríamos una idea sobre cuál sería el ingreso que nos gustaría que recibieran las personas, pero es irreal referirlo a una cantidad, ¿no? Bueno, pues en la parte ahora de cómo ha ido incrementando el salario mínimo interprofesional, pues había hitos que quedaba muy bien decir, ¿no? Vamos a superar los 1000, pero los 1000 eran razonables hace 10 años, tienen sentido dentro de 5,
¿cuántos son 1.000 euros hoy y cuánto eran hace? Bueno, pues es un poco claro. Entonces, pues, ¿cuál es el salario medio? ¿Cuál es el salario mediano? Y en función de eso, pues vamos a tratar de ajustar y viendo los efectos que tiene sobre otras políticas, ¿no? O sea, los resultados, porque aquí no hemos hablado de impactos, pero obviamente cuando uno genera un sistema de indicadores así y bueno, pues los decisores se mueven, esas decisiones tienen impactos en otras situaciones. Es decir, si yo, por ejemplo, incentivo pues que en el sistema de atención a la dependencia existan más prestaciones por cuidados en el entorno familiar, ¿no? Es mucho más sencillo hacer una transferencia de dinero a una familia para que cuide a su mayor o que encuentre a alguien que le cuide, que generar una plaza de residencia, por decir algo. Claro, cuando yo hago eso, lo que estoy generando es un impacto en las familias, que puede ser A, genero empleo a través de una persona externa, B, no digo que sea la mujer la que cuide en casa, pero estoy diciendo que probablemente sea la mujer la que se quede cuidando en casa, ¿no? Entonces igual estoy incentivando que los cuidados recaigan sobre la persona que ya les estaba realizando. Ahora lo único que hago es, bueno, en la medida en que te he colocado esta carga, que sé que es grande, pues te la vas a quedar y te doy este pequeño incentivo económico porque no soy capaz de generarte un recurso completo, ¿no? Porque obviamente, pues 300 euros, 400 euros por cuidado familiar está bien, una plaza de residencia que igual cuesta, pues no lo sé, 1.900, 2.000 euros, pues es inalcanzable, ¿no? Pero bueno, pues en esos márgenes nos movemos. Muy bien, Gonzalo. ¿Alguna cuestión, algún comentario, pregunta, por favor? Sí, justamente ligado, bueno, primero que nada que todos los datos estaban muy interesantes. Realmente creo que es importante justamente para la gestión pública empezar a trabajar más con el acceso a datos para la gestión de políticas públicas. Entonces, en ese marco yo quería preguntar más a lo último que hablaban sobre estos indicadores de impacto sobre todo, porque lo que usualmente se suele hacer y lo más fácil de medir es obviamente cuánto se ha atendido, cuántos centros se han abierto y demás, pero realmente empezar a planificar y a generar datos en relación a impactos es mucho más complejo. Entonces, en esta experiencia y en esta mirada que han tenido los entes gubernamentales, ¿están realmente llegando a generar este tipo de análisis e indicadores? A ver, yo creo que podemos hablar muy en general. Yo creo que cada vez sí que hay más informes, empieza a haber informes, análisis de impacto. Yo creo que el análisis de impacto, que parte un poco de la ciencia, más de las ingenierías, etcétera, o sea, parte de aquellos estudios que tenían más que ver con trazo una carretera y qué sucede en el bosque, más o menos, ¿no? Simplificando extremadamente. Sí que son más capaces o están habituados a medir impactos. Decíamos, ¿no? La tradición de medición en el ámbito de los servicios sociales es limitada. Los sistemas sociales, además, yo creo, a nivel familiar, a nivel, digamos, social familiar, son bastante complejos, entonces las reacciones no siempre son tan fáciles de medir. Sí que está habiendo, por ejemplo, ha habido algunos estudios sobre los impactos que estaba produciendo las rentas mínimas o las rentas garantizadas. El MINCOM en Barcelona, por ejemplo, han hecho varios estudios sobre las políticas de garantía de renta vinculadas también a qué impactos genera, por ejemplo, sobre la búsqueda de empleo, la obtención de otros ingresos y no solo eso, sino, por ejemplo, sobre la situación psicosocial de las personas, es decir, cómo me siento yo cuando sé que durante X meses pues no voy a ir con el agua al cuello durante un tiempo, ¿no? Yo creo que sí que empieza a haber ese tipo de estudios, pero como hablamos al principio, esto va a depender mucho de la calidad de los datos. Y una de las dificultades más grandes que tenemos es que, claro, los datos no se generan solos. Yo estoy, curiosamente, en la cátedra, bueno, pues la verdad es que es bastante, es interesante porque trabajo en un centro de servicios sociales, entonces tienes sentadas allí pues, a tus compañeras que están atendiendo a personas directamente. Claro, cuando tú ves el modelo de cita que uno tiene, que suele ser en servicios sociales un poquito más larga que en sanidad, pero en todo caso 15-20 minutos, en las que tienes que tramitar una ayuda, fotocopiar, escanear, subir un documento, preguntarle por su familia, sus amigos, sus relaciones, sus ingresos, su no sé qué, chequear en el ministerio, o sea, es muy complicado que además de todo eso trasladen los datos a algún tipo de base que luego te permita hacer análisis más complejos. Aún así, si tengo mucha suerte, el viernes vamos a tener una reunión con una organización que precisamente lo que está haciendo es tratar de ayudar a recolectar estos datos, o sea,
está trabajando en la idea esta de la historia social única, social y sanitaria, que es como el santo grial de los servicios sociales y de la sanidad, en la que, en teoría, la intención final es hacer esa integración entre datos sociales y sanitarios que te permitiría tener un poco más de visión sobre las personas y que en cierto modo podría llevar a análisis de impacto, pero bueno, esto genera, yo creo que todavía no estamos, o sea, el volumen de datos que tú necesitas para eso, desde luego, desde los informes que hacemos estamos lejos de ello, pero simplemente con estos análisis descriptivos, o sea, yo creo que también es interesante el pensar del revés. Obviamente con más datos seré capaz de hacer otras cosas, pero con pocos datos somos capaces de contar historias y los datos están y a veces no los usamos y los datos los podemos generar y a veces a un coste menor. O sea que ahora mismo el Big Data obviamente va a cambiar muchas cosas, pero no sé si se puede llamar el Small Data o el Data de toda la vida, también tiene su valor y yo creo que en la medida en que, no sé si tenemos a muchos analistas de datos en la sala, pero que desde otros campos sí que podemos analizar en un nivel menos elevado de complejidad, pero que te permite contar, porque luego digamos que también es interesante pensar cuál es la distancia entre el conocimiento de lo que sucede en las intervenciones sociales, en la actuación, digamos, de los propios profesionales, con el análisis que tú haces de los datos. O sea, en muchos casos, cuando empezamos a apilar datos, tenemos un montón de datos, pero ya a veces nos cuesta más traducirlo a cuál era la razón o de dónde salía, digamos, la pregunta, ¿no? ¿Qué era lo que queríamos solucionar o cuál era nuestro problema inicial? Entonces, bueno, o sea, yo creo que sí, que cada vez va a haber más posibilidades. De hecho, una de los dramas, digamos, de las ventajas del sistema de las autonomías y de las entidades municipales es que, por un lado, nos permite comparar muchas cosas. Las dificultades es que, a la larga, cada uno, a pesar de tener algunos modelos en común, ¿no?, de agregación de datos, pues está el SIUS, que es como el sistema de información típico de los servicios sociales, por ejemplo, diferentes entidades van adoptando los suyos propios porque se les quedan pequeños, ¿no? Pues recuerdo, por ejemplo, una conversación con el IMAS del Consell de Mallorca. Ellos tenían un sistema muy desarrollado en el que podían compartir datos dentro de toda su red. O sea, cuando una persona estaba en una isla, era afiliada, digamos, allí, y cuando 3 meses más tarde recibía una atención en otra, les saltaba el dato de que esta persona ya había estado en otro recurso, con lo cual podían compartir la información. Esto no me ha contado nadie más nunca que pase. Es verdad que me lo han contado en una reunión, no entiendo que sí, que esto era así, ¿no? Pero que es muy difícil a veces precisamente el hacer esa traslación de los datos porque no tenemos sistemas integrados en los que compartirlo. O sea, de momento aspiramos más a que, bueno, con que más o menos nos saquen una estadística detallada de cuáles son las personas que solicitan, que están en intervención, hacer un análisis más o menos de las necesidades, ¿no? Una de las cosas que siempre se plantean es, hoy lo comentaba, digo, voy a venir a hablar sobre esto, y se lo comentaba a unas compañeras, digo, ¿qué preguntas os plantea a vosotras? Y me decían, mira, nosotros tenemos un problema y es, por ejemplo, ¿qué sucede con las personas que vienen sin cita a servicios sociales a preguntar algo, ¿no? Entonces, esas personas no están, porque no han pedido cita. No han pedido cita igual porque no estaban dentro del sistema, pero ¿esto cuenta como una actividad o no? Si la cuento, estoy generando un dato dentro del sistema, estoy empezando a aprender de nuevas demandas que yo tengo que no soy capaz de resolver, pero sí que estoy, digamos, prestando un servicio. Entonces, por un lado, sabría a qué me dedico, por otro, tendría información sobre nuevas necesidades, pero es verdad que se sale digamos, de su ámbito de actuación. Entonces, volviendo, digamos, a si somos capaces de hacer esos análisis más de impacto, yo creo que todavía están lejos, pero yo creo que la tecnología está avanzando a una velocidad en la que esto va a terminar sucediendo. El único tema es la pelea porque los datos sean abiertos. Y bueno, la primera diapositiva hablaba un poco de esto, ¿no? Cuando alguna institución, alguien se dedica sistemáticamente a preguntar a otra por una serie de datos, al final, no sé si es por hartazgo de la propia institución de facilitárselos por otras vías y de tener que enviarte emails, pero bueno, terminan respondiendo y terminan facilitando más y más datos. En la medida en que esto sea una práctica habitual, yo pensaba el otro día en el portal de transparencia, deberíamos, no sé si está contemplado en la ley de transparencia, la verdad, porque no lo he mirado, ¿no? Pero yo pensaba, cada vez que alguien solicita una información concreta al portal de transparencia, que son informaciones además que son anonimizadas, o sea que en principio no tienen más función que contarte los datos, deberíamos ser capaces de generar
una base o una plantilla en la que esos datos, ya que hemos hecho el esfuerzo de sacarlos, sean accesibles para otras personas, porque va a haber muchas personas que estén solicitando lo mismo muchas veces, ¿no? Entonces, es como un túnel, o sea, digamos, si se está generando un cuello de botella, probablemente hay de solicitudes, ¿no? Entonces, pensar en qué medida esto nos puede ayudar a medio y largo plazo a eso, ¿no? A poder tirar un montón de datos en modelos y sacar conclusiones un poco más complejas. Sí, porque además la cuestión de la transparencia sigue siendo, en el caso español, todavía un tema importante, porque bueno, la última noticia que ha salido, cuando una administración ya se ve acorralada de tiene usted que contar lo que tiene a su disposición porque es obligatorio, recurre a la instancia judicial para ver si en el camino encuentra una vía de salida y retarda. Adelante, quería usted preguntar. Hola. 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 Sí. Hola Gonzalo, muchas gracias por la presentación, muy buena. Yo soy Virginia Melo, estoy participando del máster en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas y bueno, pregunta... Se oye también. Bueno, no, está bien, creo que me escuchan. Sí. Se apagó. No, está bien. Bueno, mi pregunta tengo varias, pero Vale. lo voy a contar a dos. Venga. Sé que estamos contra el tiempo. Una es que no sé si han logrado ustedes tener acceso también a lo que son los datos de presupuesto, de gasto por Sí. parte de manera desagregada. Pero mi pregunta es cómo se visualiza en el mediano plazo el tema de la sostenibilidad fiscal. Si han logrado como tener ciertas pinceladas en este sentido de manera específica. Pues a ver, sí, bueno. Mira, a esta primera te contesto, a ver, el informe que tenéis aquí a la derecha, precisamente de lo que habla es de la inversión social en sanidad, servicios sociales y en educación. Es verdad que este informe de lo que habla es del gasto. El gasto, Hacienda tiene, digamos, dentro de su portal, sí que saca los datos desagregados por funcionales, no sé qué, entonces cada uno de ellos, pues tú vas viendo ciertas categorías. Obviamente, seguro que se puede llegar a un mayor nivel de desagregación del gasto, y esto era lo que comentábamos, ¿no? Cuando veíamos las tendencias sobre dónde se imputaban los gastos o cuál era el reparto del presupuesto, de repente las partidas que tenían que ver con la prestación del servicio de sanidad, de educación y de servicios sociales se podía mantener o podía reducirse, y sin embargo cada vez más el peso que cubría una caja que se llama resto de gasto era mayor. Claro, es posible que uno buceando, la verdad es que no, o sea, bueno, una de las cosas que tienen este tipo de informes es que tampoco lo hacemos entre 1 millón de personas, sino más bien entre un contado número que aparece ahí. Claro, siempre se puede llegar a un mayor nivel de complejidad, pero una parte importante del éxito o del fracaso de estos informes tiene que ver con mantener una metodología más o menos estandarizada y replicable a lo largo del tiempo, porque si no te vuelves loco a la hora de estructurar nuevos datos. Es decir, cada vez que sale una categoría nueva o tenemos que incluir un indicador nuevo, tenemos un trabajo añadido, que no es solo de ese indicador, sino de revisión, de comprobación de que el introducir la nueva variable no te está descuadrando otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a tendencias de gasto, o sea, estamos mirando más el gasto que el ingreso, ¿vale? O sea, la parte, digamos, de ingresos no la estamos trabajando. A ver, otros estudios, vamos, hay multitud de estudios ahora, ¿no?, sobre precisamente la tendencia, por un lado, de envejecimiento de la población, lo que, pues teniendo en cuenta más o menos el nivel de gasto que generan algunos sistemas, pues tiene una pinta, bueno, pues en la que va a haber que contribuir de otras maneras, o por lo menos buscar nuevas formas de financiación. No es que no existan, es simplemente pensar en otras fuentes de ingresos que puedan cubrir esos gastos, pero obviamente el cuidado de las personas mayores a la larga, los cuidados hospitalarios, la longevidad de las personas, cada vez más tratamientos farmacéuticos novedosos y a gran precio, pues van a suponer obviamente un coste. Son decisiones también políticas, quiero decir, las políticas de gasto pues tienen su espejo en las políticas de ingreso, y bueno, pues uno puede mirar solo un lado del espejo, pero antes o después te va a devolver la imagen. En políticas públicas decimos aquello de que si tú quieres saber lo que le importa a un gobierno, no leas sus discursos, analiza sus presupuestos, ¿no? Es verdad
que el tema de la asignación presupuestaria es un ejercicio bastante serio en un país como España. Primero, porque tienes un gobierno multinivel. Segundo, porque perteneces a una estructura supranacional como es la Unión Europea que va marcando orientaciones a las políticas de ingreso y gasto. O sea, tú no puedes presupuestar infinito, tú tienes que, lo primero que tiene que fijar un gobierno es un techo de gasto. Por ejemplo, una prórroga presupuestaria es un drama para un gobierno porque le impide reflejar en el presupuesto vigente las preocupaciones reales y los problemas reales de la población. Evidentemente hay variables de contexto. Bueno, aquí estáis los estudiantes del máster de gobierno que habéis tenido esta asignatura. Evidentemente, al final hay que tomar decisiones porque el juego del presupuesto es suma cero. Eso significa que si te pasas un poco, o vas contra el déficit o vas contra la capacidad de gasto y de prestar el servicio y contra la inflación. Entonces hay que manejar ahí muy bien el asunto. En el caso español, más o menos cada punto del Producto Interior Bruto vienen a ser unos 11.000 millones de euros. Si tú vuelcas eso sobre el porcentaje que se dedica a cada política o servicio, vas viendo un poco cuál es el monto total. Y una cosa muy importante es que uno puede hacer los ejercicios de desagregación de gasto porque puede solicitar los datos al Ministerio de Hacienda. El presupuesto está accesible. Pues aquí, por ejemplo, en tablas Excel. En ese observatorio de la dependencia, una de las cosas que hacemos, las políticas en España son, en muchos casos se distribuyen entre los diferentes niveles. Entonces, en este caso, en cada una de las comunidades autónomas tratamos de ver cuál es el gasto que depende del Estado, cuál es el gasto que depende de la comunidad autónoma, incluso cuál es el gasto que depende del copago, ¿no? Porque hay algunos servicios que, además de lo que, digamos, cuestan a cada una de las administraciones, cuestan a las personas usuarias. Entonces, es interesante ver cómo hay decisiones en cada una de las comunidades, ¿no? O sea, pues unas tienden más a depender del gasto. Claro, luego esto obviamente genera incentivos en otros niveles. Pues hay reuniones de coordinación interterritorial en los que se generan criterios para fomentar ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, pues el ministerio dice, pues mira, si consigues con yo te voy a dar X dinero este año, pero si tú consigues reducir tu lista de espera, aumentar el grado de prestaciones, incrementar el número de plazas públicas de residencia y no sé qué, te voy a dar X puntos más. De alguna forma, pues te va poniendo, ¿no?, el palo y la zanahoria. Si no cumples con esto, el año que viene tendrás menos. Y con esto, pues tú te manejarás o tendrás que sacarlo de tu presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto es interesante, pero claro, va a depender del nivel de detalle un poco también en los presupuestos que tengamos. Incluso de las limitaciones en el caso español que pone la Unión Europea, la inversión en ciencias. Hay orientaciones estratégicas, por eso os decíamos, una prórroga presupuestaria es un drama. Y en un contexto como el que tenemos de envejecimiento de la población, las cosas se complican porque si vamos a un juego suma cero, si ingresas n y gastas n más 10, ¿de dónde van a salir los más 10? Lo que señalaba Gonzalo, pues probablemente de fórmulas intergubernamentales, de más cooperación con la sociedad civil, de más implicación del propio... o del pago de las próximas generaciones, que también hay ahí, ¿no? O sea, la deuda, lo que estás haciendo es como lo que le llaman ahora la hipoteca inversa, es que le dejas el regalo a tus hijos, ¿no?, para el futuro. Tenía su última pregunta y cerramos ya. Vale, pues mi otra pregunta es con respecto a algo que tú comentabas, que se refería a la dificultad de realizar como una identificación clara cuando hay más de un hogar dentro de una unidad familiar. Sí. Y eso en mi país, que soy de República Dominicana, es uno de los también principales desafíos que tenemos en el tema de protección social y a nivel de duplicidad e incluso hay un incentivo para que las personas también creen más unidades familiares por el hecho de que, de manera ficticia, ¿vale?, para obtener más prestaciones. Entonces quería saber, desde la experiencia de acá de España, ¿cómo han atacado este desafío? Bueno, yo tampoco es que sea especialista en esto, pero yo lo que hasta el momento
tengo más o menos en mente es, por un lado, el padrón manda, o sea, digamos que la primera vía de acceso a lo que sea derechos es el padrón, y el padrón define dónde resides. Y las personas que residan en lo que dice el padrón son las que cuentan a todos los efectos. Este es el punto A. Obviamente, como sabemos que esto tiene limitaciones, empezamos a generar sistemas que son excepcionales que se convierten en norma. Y las excepciones son, pues, desde ir a afiliar el número de personas que hay en una casa para conocer si efectivamente son las que dicen que son, a generar informes por parte del trabajador o trabajadora social en los que dicen, pues en este domicilio que llevo trabajando con ellos, conozco que hay 2 unidades familiares y esto tienen, ¿sabes? Pues, estas personas pertenecen a esta. Pero bueno, digamos que es un trabajo ya de hilo fino, o sea, uno puede decir, pues, el padrón digamos que es la estadística oficial que utilizamos para casi todo, porque, bueno, porque tiene unas normas de hecho para poder inscribirte. De hecho, esto luego genera problemas añadidos de pues, personas que realquilas y no quieres empadronar, porque si la empadronas, pues entonces tu abuela pierde la pensión no contributiva porque en teoría no tenía ingresos, pero resulta que curiosamente para poder llegar al mínimo, pues sí que, oye, pues alquilar una habitación, bueno, toda lo que podríamos llamar la picaresca, y ya entramos en otro nivel, ¿no?, de la política, que es cómo generamos soluciones cuando la vida, pues, administrativa o legalmente pues, tiene unas normas, pero la práctica pues, a veces es un poco más compleja de lo que en los casos típicos somos capaces de definir. Muy bien, pues muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Gonzalo, un placer recibirte en esta tu casa y nos vemos en la próxima sesión. Bueno, algunos os veo el día 15 ya. Os veo yo dando clase y el resto os veré por el instituto y en todo caso en la sesión del día 21. Muchas gracias a todos por la paciencia. Gracias.